Hoy día, todos vemos películas y disfrutamos de series con la mayor naturalidad, sin ser conscientes de que somos unos privilegiados, pues a lo largo de la historia, el cine siempre ha sido una utopía. En este vídeo, vamos a hablar de cómo ese deseo, de cómo ese anhelo se hizo realidad. Mi nombre es Arturo Ortiz. Esto es La Perla Escondida y sin más preámbulos, comenzamos. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha utilizado el movimiento como una de las principales formas de expresión. Ahí tenemos la danza, que está considerada como una de las grandes artes, el teatro de marionetas o las sombras chinescas. Incluso podríamos añadir aquí los grandes desfiles de la antigüedad. Pero la imposibilidad de registrar el movimiento ha hecho de estas manifestaciones artísticas obras efímeras de las cuales solo tenemos conocimiento gracias a las crónicas antiguas. Y es que esta pretensión, la de inmortalizar el movimiento, ha sido una de las necesidades expresivas más anheladas de la historia de la humanidad. De hecho, ya en la prehistoria, cuando la ausencia de una técnica definida favorecía más la intención del artista, podemos encontrar ejemplos de representación del movimiento, bien dibujando sobre una misma figura diferentes posturas, como es el caso de este famoso jabalí de 8 patas que encontramos en las cuevas de Altamira, o bien dibujando a lo largo de una superficie una secuencia completa de movimiento, como es el caso de este grupo de leones que podemos encontrar en la gruta de Chauvet, al sur de Francia. Teorías recientes apuntan a la idea de que iluminando alternativamente cada una de estas imágenes con la luz de una antorcha, podría conseguirse una cierta sensación de movimiento, teoría que de ser cierta estaríamos sin duda ante el antecedente más antiguo de una proyección cinematográfica. Pero, teorías aparte, de lo que no cabe duda es de que el hombre prehistórico sentía la necesidad de representar el movimiento para usarlo como forma de expresión. Y a partir de aquí, según avanza la historia, esta técnica para representar el movimiento va quedando en desuso, quizá por un exceso de artificialidad que impedía entender la pintura de manera natural. El caso es que, exceptuando algunos periodos del arte egipcio, esta técnica prácticamente desaparece de la historia del arte. Entonces, ante la imposibilidad técnica de representar el movimiento, los artistas o bien deciden ignorarlo, como es el caso de los Pantocrátor en la Edad Media, o bien deciden sugerirlo o insinuarlo, esto es, representando un instante característico de la acción y dejando el resto a la imaginación del espectador. El discóbolo de Mirón en el arte griego, la rueca en las hilanderas de Velázquez, la estatua de Apolo y Dafne de Bernini o Paseo a orillas del mar de Joaquín Sorolla son algunos ejemplos de cómo los artistas han tratado el tema del movimiento a lo largo de la historia, reprimiendo, eso sí, esa pulsión inicial que era la de representar el movimiento de manera natural. Y así, con estas mimbres, entramos en el siglo XX,
una época fuertemente marcada por las llamadas revoluciones industriales, que fueron unos procesos de transformación económica, social, científica y tecnológica que supusieron un punto de inflexión en la historia del hombre. Estos acontecimientos modificaron e influenciaron todos los aspectos de la vida cotidiana de la cultura occidental. Por ejemplo, la economía pasó de ser una economía rural basada principalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrial y mecanizada. La población, gracias a los avances en medicina, experimentó un rápido crecimiento y gracias al nuevo carácter urbano de la sociedad, se creó una nueva clase social llamada el proletariado, que tan solo era dueña de la mano de obra y cuyos conflictos con la burguesía, la dueña de los medios de producción, originaron nuevas ideologías tales como el sindicalismo, el socialismo o el comunismo, que a la postre darían lugar a nuevos sistemas de organización política. En la ciencia, hubo descubrimientos extraordinarios, tales como la teoría de la evolución de Charles Darwin, que conmocionó profundamente a la zoología de la época al considerar que las especies estaban en constante evolución y eran producto de la selección natural. Sigmund Freud da a conocer su teoría del psicoanálisis, donde da una explicación revolucionaria y un tanto transgresora del funcionamiento de la mente humana, y John Dalton publica su teoría atómica, según la cual la materia está compuesta por pequeñas partículas llamadas átomos que son indivisibles. Y la tecnología tampoco se quedó atrás y alumbró al mundo inventos extraordinarios tales como la locomotora, la radio, el avión, la fotografía o el teléfono, por citar algunos ejemplos. En definitiva, la sociedad occidental de principios del siglo XX poco tenía que ver con la misma sociedad occidental un par de siglos atrás. Esta nueva realidad hizo colapsar la cultura occidental. Era tal el número de novedades y la velocidad a la que se habían producido que el mundo del arte quedó sin respuesta ante la nueva realidad. Las formas clásicas de producción artística habían quedado desfasadas y se mostraban incapaces de dar respuesta a las nuevas necesidades expresivas. Un mundo nuevo necesitaba de un arte nuevo, y comenzó entonces un periodo de investigación e innovación en la historia del arte, conocido como el periodo de vanguardias, nunca antes visto en la historia, que intentó crear un arte nuevo para dar respuesta a las necesidades expresivas de un mundo nuevo, una huida hacia adelante que intentó dinamitar los conceptos fundamentales del arte occidental. Durante este proceso, digamos que en las artes que no pertenecían al conjunto de las artes plásticas, las nuevas premisas calaron con naturalidad. Y una vez pasado todo este proceso revolucionario, podemos decir que su particular revolución fue simplemente una cuestión de forma. Sin embargo, en las artes plásticas, este proceso de actualización fue mucho más complejo. Su estructura interna era difícil de casar con las nuevas necesidades expresivas y por tanto tuvieron que someterse a un replanteamiento mucho más profundo, que no solo acabó afectando a la forma, sino también al fondo de estas artes.
La música. Sin lugar a dudas, la música había sido el arte más característico del siglo XIX. Su potencial para transmitir emociones era la envidia del resto de las artes, y por tal motivo, los artistas plásticos de principios del siglo XX la tomaron como ejemplo. Se hicieron entonces una gran cantidad de análisis y reflexiones sobre la música. También se trazaron innumerables paralelismos entre las artes sonoras y las artes plásticas, hasta llegar a la conclusión de que el hecho diferencial de la música era su desarrollo en el tiempo, cosa muy diferente respecto de las artes plásticas cuya emoción derivaba de una impronta, de un simple golpe de vista, de escaso desarrollo en el tiempo. Por tanto, una vez detectado el problema, los artistas se pusieron a trabajar en esta dirección. Había que incorporar el tiempo al proceso de visualización de la obra. En la arquitectura, para dilatar la percepción, las obras se fragmentaron y se descompusieron en infinidad de planos, de modo que el espectador, para entender la obra en su totalidad, debía moverse alrededor del edificio, incorporando de este modo el tiempo a la percepción de la obra. Uno de los ejemplos más característicos lo tenemos en la capilla de Ronchamp, obra del genial arquitecto francés Le Corbusier, donde si bien tenemos una imagen icónica que es la más representativa del edificio, debemos caminar en torno a ella para observar todas las propuestas e ideas que quiso transmitirnos el autor. En la escultura ocurrió tres cuartos de lo mismo. Las obras dejaron a un lado el punto de vista principal y multiplicaron los focos de interés. Además, hubo quien experimentó con elementos móviles para romper el estatismo de las obras, como es el caso de Alexander Calder en su colección de esculturas cinéticas o en la Fuente de Mercurio que podemos ver en el Museo de la Fundación Joan Miró en Barcelona. Pero la pintura, el arte visual por excelencia, el arte cuyo resultado era la proyección de formas y colores sobre un lienzo, o lo que es lo mismo, sobre un plano, se daba de bruces contra su propia realidad, en el intento de amoldarse a las necesidades expresivas que planteaba la nueva época. De los muchos estilos que surgieron en el periodo de vanguardias, tales como el suprematismo, el expresionismo, el neoplasticismo, el dadaísmo y un largo etcétera, dos son los que más destacaron. Por un lado, el cubismo, que tiene en Pablo Picasso a su figura más representativa, y por el otro lado, el arte abstracto, que tiene en Vasily Kandinsky a su cabeza más visible. El primero de ellos, el cubismo, pretendía representar la realidad de manera objetiva, es decir, eliminando la subjetividad del autor. Para esto el autor analizaba la escena y elegía sus elementos más característicos, los cuales plasmaba sintéticamente sobre el lienzo, obviando las reglas de la perspectiva. De manera que el espectador, al observar el cuadro, debía realizar el camino inverso al del autor, detectar los elementos característicos de la escena y a partir de ellos reconstruir la realidad de manera objetiva. Este proceso, que requería de una visualización activa, era un proceso dilatado en el tiempo, quedando de esta manera el tiempo incluido en la percepción de la obra. En mi opinión, el cubismo cayó en el mismo error que cayó el hombre prehistórico a la hora de representar el movimiento, la de crear una obra excesivamente compleja que impedía entenderla de manera natural. Y quizá, por esta razón, el cubismo fue simplemente una moda que duró alrededor de 20 o 30 años para luego quedar en desuso. Por otro lado, el arte abstracto pretendía obviar completamente el arte figurativo
para crear imágenes que incidieran directamente sobre el espíritu sin pasar por el filtro de la realidad. En cierto modo, podemos decir que Kandinsky intentó proyectar la música sobre un lienzo, donde las notas musicales eran sustituidas por colores y los ritmos por formas y sucesiones geométricas. A diferencia del cubismo, este estilo no fue una moda pasajera y sigue siendo una gran influencia en el arte contemporáneo. Si bien esta nueva concepción de la pintura encandiló a la aristocracia artística y cultural del momento y encumbró sobre todo a Picasso como uno de los artistas más influyentes de la época, en mi opinión, la nueva pintura no acabó por conseguir los objetivos que se había propuesto. Y es que la refundación de la pintura partía de un diagnóstico equivocado. El hecho diferencial de la música no era propiamente su desarrollo en el tiempo, sino la capacidad que tenía este arte de articular un lenguaje que, contraponiendo significantes, pudiera llegar a elaborar ideas o conceptos complejos. Y la pintura, aunque nos duela, carecía completamente de esta cualidad. Los nuevos estilos pictóricos no fueron más que el canto de cisne de un arte agotado que había dejado de pertenecer al Olimpo de las grandes artes, puesto que se mostraba incapaz de dar respuesta a las nuevas necesidades expresivas. Y es que, lamentablemente, la nueva época había puesto sobre la mesa las limitaciones de la pintura, el arte visual por antonomasia, el arte de la mímesis de la realidad. Paralelamente a este intento de redescubrir la pintura, unos hermanos franceses, los Lumière, alejados de cualquier pretensión artística, presentan el 28 de diciembre del año 1895 el cinematógrafo, un aparato capaz de capturar el movimiento y proyectarlo sobre un plano. Este invento fue fruto de los avances científicos y tecnológicos que habían comenzado 70 años atrás con el descubrimiento por parte del físico y matemático belga Joseph Antoine Plateau de la persistencia retiniana, una teoría según la cual las imágenes permanecen una décima de segundo en la retina del ojo humano antes de desaparecer, lo cual nos hace percibir el movimiento como una sucesión de imágenes. Hecho este descubrimiento, diversos inventores idearon diferentes juguetes ópticos capaces de reproducir animaciones sencillas, tales como el taumatropo, el fenaquitoscopio o el zoótropo. Pero el impulso definitivo hacia el cinematógrafo lo encontramos en California durante los años 70 del siglo XIX. Un grupo de aficionados a la hípica apostaron sobre la posibilidad de que los caballos al galope en algún instante mantuvieran las cuatro extremidades en el aire. Como este enigma era imposible de resolver por medios tradicionales, llamaron a un prestigioso fotógrafo de la época llamado Edward Muybridge. Este ideó un sistema para fotografiar la secuencia de posturas de un caballo al galopar, y a la hora de cotejar los resultados, cayó en la cuenta que al superponer las diferentes imágenes para analizar el galope del caballo, se apreciaba cierta sensación de movimiento. Este experimento llamó la atención de diferentes inventores e ingenieros, que pronto se pusieron a trabajar para idear un aparato que mezclara la fotografía con la animación, y de este modo registrar el movimiento. Uno de los inventos precursores fue el fusil fotográfico de Jules Marey. Entre otros muchos, luego destacó el kinetoscopio de Thomas Alva Edison, y así hasta llegar al cinematógrafo, que fue un compendio de todos los anteriores, resultando ser el invento más versátil y funcional.
Este nuevo aparato hacía realidad uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, el de inmortalizar el movimiento. Si bien este nuevo invento maravilló al mundo en general, no ocurrió lo mismo con las élites artísticas e intelectuales del momento, que lo consideraron una simple atracción de feria, una mera curiosidad visual, un juguete intrascendente que además escondía una bomba de relojería debido a la inflamabilidad de la película. Y quizá, por ignorancia, quizá, por desdén, o quizá, por orgullo, las élites intelectuales no quisieron o no supieron ver en este aparato la solución a las necesidades expresivas que ellos mismos habían planteado, la de articular un lenguaje visual que, contraponiendo significantes, pudiera llegar a transmitir conceptos e ideas complejas. Ante este panorama, donde las élites culturales menospreciaban el hallazgo que hacía posible uno de los anhelos más antiguos de la humanidad, un grupo de visionarios, generalmente tildados de locos, parias alejados de los oropeles de la fama y del prestigio intelectual, vislumbraron el potencial de este nuevo aparato, y sin hacer ruido, con más ilusión que medios, apoyados en esta nueva tecnología, comenzaron a desarrollar un arte nuevo, cuya materia prima, al igual que la de la pintura clásica, era la mímesis de la realidad, y que, sin lugar a dudas, llegó a convertirse en el arte más característico del siglo XX, el cine. Esa perla escondida, buscada a lo largo de la historia, capaz de hacer nuestros sueños realidad.